Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gente del cómic, ¿no? No sé si se suele decir así. Si se llama así ahora al fandom, gente del cómic, yo creo que sí. Con eso incluimos a todo el mundo. Bueno, bienvenidos. Soy Dani Gobe. A veces se me olvida el nombre, lo siento. Soy Dani Gobe y estoy aquí para presentar a bueno, para mí, siempre lo he dicho, uno de los mejores ilustradores que hay, ya no solo en España, porque el tío curra fuera de nuestras fronteras, pero un artistazo que además tengo la suerte de conocer muchos años, muy amigo, joder, hemos vivido juntos, casi hemos llegado a besarnos, casi, no a ese punto, ¿no? Pero muy buen amigo. Él es Paco Sordo. Paco, bienvenido. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? Muy buena. Pues nada, Pues un encantado de estar placer, aquí en el Salón un del placer Cómic tenerte Internacional de aquí en Huelva. esta charla que damos para el Salón Internacional del Cómic de Huelva, es la edición número 15, ¿vale? Y bueno, agradecer a los organizadores sobre todo y a los patrocinadores y a toda la gente que está haciendo posible este salón y más ahora en esta época en la que es tan difícil atraer a gente, ya no solo a los recintos, que es de un imposible, vamos, de un imposible más que imposible, Paco, yo diría que aunque ahora mismo nos dejen, va a ir costando, ¿no? Que la gente vaya animándose, pero como digo, no solo es difícil ya asistir a un evento físico en un lugar como se solía hacer, sino también ya en redes. Y hay que agradecer al salón esta iniciativa que ha tenido para entrevistar a autores, para dar a conocer el trabajo de esta forma cibernáutica, ¿no? Aquí en redes para todos vosotros. Así que todo un honor. Y bueno, vamos a empezar, Paco, cuando quieras. Yo ya te digo, encantadísimo de pasar este ratito contigo porque acabas de estrenar, además, no sé si lo tienes ahí, a mí acabas de sacarlo, me tiene que llegar, pero el cómic de El Pacto, si lo tienes ahí para enseñar Sí, o te lo no estoy sé si hay enseñando, sí. imágenes, ahí. No hemos tenido, bueno, ahí va. Una edición chulísima, ¿no? Que además editada por No, Nuevo 9. Qué guay. Portada con ese sello nostálgico, ¿no? De los grandes clásicos que los más mayorcitos seguro que aún recuerdan. Y en donde se respira amor por lo brugueriano, ¿no? sí, te Que enseño yo sé solo que es cosas algo del que principio a ti te fascina. para evitar spoiler, perdona. Genial, sí, iremos viéndolo, iremos viéndolo. Bueno, el pacto, Paco, voy a leer una breve reseña y si quieres nos cuentas tú un poco, Sí. ¿vale? Tengo por aquí. Bueno, Miguel Gorriaga es el protagonista, un dibujante de la Barcelona en los 90, dispuesto a todo por conseguir hacerse profesional. Y para esto es una persona perturbada mentalmente, pues acabará tomando un camino poco habitual, ¿no? Para conseguir este objetivo, para triunfar, digamos. Y será raptar a un personaje, a un grande del TVO español como Vázquez. Paco Sordo, ¿esto por qué? Por, ¿Tienes esa fijación con Vázquez? Tú, te pregunto, tú como dibujante, Sí. ¿raptarías a Vázquez para que te haga los guiones? Para coger sus ideas, para absorberle. Oye, sí, ¿por qué no? Si se pudiera, pero claro, es un poquito ilegal, eso es lo malo. Pero y te digo, más que fijación por Vázquez, fijación con Bruguera en general. Yo siempre había, pues eso, yo igual que tú, igual que todas las personas de nuestra generación y de las anteriores, bueno, nosotros ya un poquito menos, ¿no? Nosotros ya a lo mejor con ediciones B, ¿no? Ya no era Bruguera, pero era el mismo fondo editorial de Bruguera. Entonces, claro, nos hemos criado con eso y hay un lazo muy grande, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos a esto, pues generalmente no te voy a decir la mayoría porque no lo sé, pero muchos de nosotros eh, hemos tenido esa influencia de niños, ¿no? Ha sido un poco el detonante para dedicarnos a esto un poco.
Y un poco por eso quería hacer un TVO que homenajeara a toda esta gente de Bruguera. Y claro, la lección de básquet en particular es porque efectivamente soy muy aficionado a básquet, pero su personalidad, su leyenda y todo se prestaba a que fuera un personaje de cómic muy fácil de escribir, porque ya de por sí era un personajazo y muy chulo y muy interesante. Uh-huh. Sí, es curioso porque efectivamente Bruguera no solo nos ha influido ha influido a los no dibujantes, ¿no? Gente como mi padre a la hora de desarrollar su humor, ¿no? Sí. Que luego, pues bueno, muchos pues ya hemos cogido influencias más adelante de dibujos animados, de series, ¿no? Los Simpsons, tal, pero al principio, pues el humor que entraba a veces a las casas, ¿no? Al hogar eran este tipo de números, ¿no? Y como digo, no es solo influencia en el humor, sino para nosotros dibujantes también en el estilo. Este estilo de cómic ya en la portada se ve, la estructura de las viñetas y demás, eso es. Se nota que, bueno, que conoces la escuela brugueriana. ¿Te has tenido que informar mucho, has tenido que estudiar mucho el lenguaje comiquero, la estructura de las viñetas, o es algo ya que lo llevabas que lo tienes innato ya, de tanto que lo has mamado? Por un lado estaba un poco innato, pero sí, he tenido que investigar un poquito, sobre todo ver cómo podía, porque, claro, el TVO tiene distintas épocas, ¿no? Y en cada época intento reflejar un poco cómo eran los TVOs de esa época. Desde la tipografía hasta, pues, eso, las tramas, los efectos especiales que se hacían con tinta, las onomatopeyas. Todo eso me lo he mirado mucho para hacer este TVO. Porque he intentado coger mi estilo, no he querido hacer un estilo propio de la época, sino quería hacer un poco cómo sería yo si yo dibujase TVOs en aquella época. O sea, lo he hecho a mi manera, pero también a la manera de Bruguera, un híbrido. Lo que sí me he documentado mucho a nivel histórico para ver todo el tema de, pues eso, de la época, de cómo funcionaba la editorial, los distintos autores que había en esa editorial, pero esto ha sido de una forma muy orgánica, porque es que a mí es un tema que me interesa mucho y como no salen muchos libros relacionados con el tema y a mí me gusta mucho leérmelo, pues que me he leído prácticamente casi todo lo que ha ido saliendo en los últimos 10, 15 años. O sea que la documentación para hacer el TVO ha sido tirar mucho de memoria de cosas que ya había leído y empaparme de eso, de algún libro, de mirar por ahí, por internet, información y eso, y revisar TVOs para copiar un poco, pues, cómo hacían las skylines con los edificios, cómo hacían todo este tipo de cosas que para darle toquecillo de la época. Un poco, Paco, sabes que siempre, normalmente las entrevistas a dibujantes siempre empiezan con aquello de cómo empezaste a dibujar, qué fue lo que te llamó. Se puede decir que claramente lo primero que llegó a tus manos fue un producto Bruguera, ¿no? Y un poco lo que más adelante hemos visto también en tu humor. Porque este cómic se nota que has mamado de Bruguera, pero al mismo tiempo tiene tu sentido del humor tan característico que vemos semanalmente en tus redes, ¿no? Sí, totalmente. Ya como te digo, yo de niño, y seguramente tú también, eso, lo primero que yo leí, lo primero con lo que yo aprendí a leer y todo eso, era Superhumor con recopilaciones de historietas de Mortadelo y Filemón, de Zipizape y Rompetecho, y luego la revista Mortadelo, que sacaba ediciones de... claro, que ya venía de la herencia de la revista Mortadelo que sacaba Bruguera, pero claro, eso fue, lo de Bruguera me parece fue hasta el 85, luego lo retomó Ediciones B, entonces por generación, claro, yo nací en el 79, pues yo cuando empezaron Ediciones B yo tenía 6 años, pues justo me pilló empezar con... Claro, a mí me pilló un poco más joven, pero sí recuerdo, bueno, luego cuando el Superhumor que has comentado, ¿no? Cuando entraba a casa de vez en cuando un tomo de estos gordísimos, que era curioso porque sí, en muchas casas de amigos normalmente había uno, era como
es como la Biblia, ¿no? Que todo el mundo, todas las casas tienen que tener una. Pues sí. El superhumor siempre había uno y me encantaba ver, porque claro, yo en mi casa era como, bueno, podíamos optar a un superhumor. ¿Sabes? Mi padre los compraba sueltos, luego no se los compraba el recopilatorio, ¿no? Entonces me encantaba ir a casas de amigos y cuando los descubría por ahí decir, a ver, porque me conocía todos los cómics, ¿no? Uy, a ver cuáles han juntado aquí, qué cómics han juntado y luego las historias estas extras. ¿No? Que metía. Siempre, ¿no? Por lo menos en mi casa. Era algo que te regalaban o por Reyes. Y aún se lleva, ¿eh? Es decir, aún se lleva. Recuerdo a un amigo hace poco también le regalamos uno. Era el Funko de la época, ¿no? Antes no se sabía qué regalar. Funko. Hay superhumor, ahora es Funko. Claro, eran 3.000 pesos. Funko de Sí, sí. Y en los superhumor, claro, porque en las revistas se editaba más o menos material nuevo, entre comillas, aunque de vez en cuando había... Pero en los superhumor, como recopilaba de todo un poco, y en los de colección Olé también, ahí es cuando te veías ya movidas más antiguas, ¿no? De los 50 y tal, los primeros Mortadelos, el Mortadelo que iba con sombrero y sí. Y que tenía un estilo super básquet en aquella época, porque eso enlaza también con el TVO, porque en los años 50, cuando básquet era el number one de la editorial, cuando tú llegabas allí y querías dedicarte a dibujar para Bruguera, normalmente te decían, sigue esta línea, intenta imitar un poco este estilo, y eso es una imposición que le hicieron a mucha gente, Ibáñez incluido. Por eso el primer Mortadelo y Filemón es súper básquet. Y te digo una cosa, esto es una faena. Lo que te voy a decir que es lo típico que le decían a lo mejor a un grupo de rock que llevan 20 y tantos discos y siempre esforzándose por mejorar y por hacerlo más chulo y que le digan siempre, pues vuestros primeros discos eran los mejores. Pero a mí me pasa con Mortadelo y Filemón, tío. Yo cuando veo ese grafismo de los años 50 tan elegante, tan bonito, tan heredero de Vázquez, y que personalmente a mí me gusta más que Vázquez, Ibáñez dibujando en esa época, pues para mí es la mejor época de Ibáñez. Ya ves tú, con la de años y años que ha estado dibujando después, que le digan que esa es su mejor época es un poco faena, pero claro, es decir, para ti el mejor Ibáñez es el Ibáñez que intentaba parecerse a Vázquez. Sí, la verdad es que sí, porque creaba ahí un estilo, pero súper elegante, muy limpio, muy bonito, los muebles, o sea, todo súper chulo. A mí me gustaba mucho. Esas orejas en caracol que yo he copiado en el pacto. Cierto. Todo eso es de el Ibáñez vázqueciano, por así decirlo. Sí, sí, también se veía la forma de moverse de los cuerpos de los personajes. Sí. Luego sí fue cambiando el estilo y también, bueno, Ibáñez, todos conocemos la estructura de sus cómics y cómo se ha ido ya ciñendo a esa fórmula repetitiva que funcionaba y bueno, ahí se ha quedado, es verdad. Sobre la portada, que es de lo que más estamos viendo ahora en redes, si la puedes enseñar ahí. Sí. Cuéntanos un poco porque tiene ese sello de grandes novelas gráficas. Sí. Está ahora indagando en internet porque, claro, yo por ejemplo no conocía ese formato. Cuéntanos por qué hacer la portada de esa forma y qué es esto de las grandes novelas gráficas. Pues mira, yo lo he llamado grandes novelas gráficas, pero había varias colecciones que tenían el mismo logotipo y la más común, yo creo, porque a mí tampoco me pilló por época, me pilló ya mayorcito, pero es algo que he visto... sí, yo he visto álbumes de estos, no sé si ya de los 50 o así, es decir... Pues te digo la verdad, no lo sé, porque no sé en qué época se publicaba esta colección, pero eran pues las típicas novelas de Miguel Strogoff. Siempre se hacía era un formato de Bruguera, por eso lo eligió y por un poco, claro, porque este TVO es una novela gráfica, no por extensión, ¿no? Porque nos está contando una historia larga, una historia con una cierta densidad y claro, no es tanto... Podría haber hecho una portada que recordara un colección Olé o algo así, pero como el formato yo quería que fuera, o sea, como el mensaje que yo le quería mandar al lector era que esto es más una historia, una novela, pues he tirado por este formato, por eso, para llamar a la nostalgia, porque era un formato que publicaba Bruguera,
con el que te leía pues novelas de, yo qué sé, de Miguel Strogoff, te leía La Isla del Tesoro, todo eso, y siempre tenían como unas portadas pintadas, así, bueno, en la época pues supongo que sería... Sí, estoy aquí viendo. Sí. Estoy viendo que eso ha sabido respetarlo también. Es decir, hasta en eso, a la verdad es que ha sido bastante fiel. Que el precio por aquel entonces era 35 pesetas y lo has querido mantener a día de hoy, en 2021, al mismo precio. Sí, eso dice mucho de ti. El editor no ha querido. O sea, ha sido una lucha tremenda, pero el editor, nada. El editor dijo que primero que tenía que ser en euros. Y luego que un poquito más. Así que al final no hubo más. Bueno, 35 pesetas, 35 euros, yo creo que no. No, el cómic ha salido a muy buen precio. Creo que está en 17... Corrígeme. No, el precio oficial es 18. Algunas librerías lo tienen a 17,10 vale. Por el típico descuento que tienen algunas librerías así por defecto. Sí. Y bueno, queda muy bien, aparte de guiño y que queda bastante integrado, ¿no? Dentro de esta estética de estas colecciones antiguas, queda muy bien, ¿no? Que se remarque ese novela gráfica. Alguien como Vázquez, por ejemplo, que el término novela gráfica es un poco más contemporáneo, digamos, lleva ya tiempo entre nosotros, pero alguien de la época, decirle que su monigote, su tebeo era una novela gráfica, ¿cómo crees que se lo hubiese tomado esto Vázquez? Pues yo lo tengo clarísimo, no le hubiera gustado, o sea, le hubiera parecido una estupidez. Porque es que ya en la época, cuando se empezó a teorizar sobre el cómic, cuando se empezaron a sacar libros hablando de la intrahistoria del cómic o del mensaje oculto detrás de los cómics, cuando se le quiso dar un poco más de profundidad al tema, Vázquez en algunas entrevistas he visto yo hablando de eso como renegaba, pero totalmente. En los años... no te voy a decir en qué año porque no me acuerdo. Terence Moix, el escritor, estuvo un tiempo trabajando en Bruguera como becario. Estuvo lo que sería equivalente a becario en la época, de ayudante editorial, haciendo una serie de cosas allí. Y era un gran aficionado al cómic. Luego, él años después, pues escribió un libro sobre cómic muy importante en el que hablaba, por ejemplo, de las hermanas Hilda de Vázquez, y decían que eran una forma de hablar de una relación lesbiana en el franquismo. Este tipo de cosas, ¿no? De dobles lecturas, de subtextos, de todo eso a él le parecían estupideces y él decía... Además, de hecho, en el TVO hay una entrevista real que le hacen a Vázquez en el que hablaba un poco de esto y que él decía una frase muy chula que yo la he metido en el TVO, porque muchas de las frases que dice Vázquez en el TVO son suyas realmente, de entrevistas y cosas así. Y entonces cuando le hablaban de que si quería contar con su historia algo más de lo que quería contar, que si tenía un subtexto, y él respondía algo así como decía, lo del mensaje y todo eso, no, yo soy historietista, no telegrafista. Y tiene una entrevista como haciéndose muy al guay, que yo la he metido en el TVO. Sí, la he visto, cierto. El típico programa cultural de la 2 de alta cultura con un cuadro de Kandinsky en el fondo, un presentador muy cultureta, muy haciéndose... Pues ahí Vázquez va con un jersey de cuello vuelto, con gafas oscuras, fumando y vacilando todo el tiempo, diciendo un montón de... O sea, vacilándole al presentador y haciéndose el intelectual y diciéndole frases cortantes todo el tiempo, y esta es una de ellas, decía el mensaje y eso, no, yo soy dibujante, no telegrafista. Y hago tebeos, ¿no? Sí. Sí, es decir, eso resume perfectamente cómo se tomaría el esto de... Sí. De ver su obra en una estantería de FNAC de novelas gráficas, ¿no? Junto con, pues eso, los álbumes que suelen sacar ahora, ¿no? De muchísima calidad, pero bueno, que es verdad que parece que ha traspasado esa línea que quizás le incomodaría. Eso es cierto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé realmente si lo que yo he hecho es...
porque lo de la novela gráfica es algo como que está muy difuso, ¿no? Bueno, no está muy claro dónde empieza, dónde acaba, qué define exactamente una novela gráfica, pero yo he dicho siempre que es una novela gráfica porque yo la primera versión que hice, lo que ha salido ahora es una segunda versión más elaborada, yo lo hice para un concurso de novela gráfica que editaba Bruguera, no la Bruguera de antaño, sino la editorial Random House Mondadori, que es la que tiene ahora todo el fondo editorial de Bruguera, y ha sacado un sello dentro de su grupo editorial, ha sacado un sello que se llama Bruguera, y que me parece que ya han dejado de hacerlo, porque este año no lo están haciendo. El año anterior y el otro sacaron un concurso de novela gráfica. Entonces yo llevaba tiempo con esta idea y la presenté al concurso de Bruguera de novela gráfica. Por eso yo desde siempre ya se ha quedado la cosa de que es una novela gráfica, aparte por la extensión, ¿no? Que son 112 páginas, es una historia única. Claro, esto es un tebeo, porque es Bruguera 100%. Entonces llamarlo novela gráfica, no sé, es un poco también por dejar claro eso, que tiene una extensión, que tal. Y yo le he llamado así desde siempre porque me presenté al concurso pero para mí también lo de novela gráfica me parece algo que no tengo muy claro. No tengo muy claro qué es lo que define. Bueno, pues sí, algo gordo. El superhumor podría ser una novela gráfica ahora, ¿no? Sí, no, porque como son... Son diferentes historias, pero si fuese un superhumor de 200 páginas de Super López, pues sería una novela gráfica, creo yo, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Sí. Y si ya Super López tuviera una enfermedad degenerativa y se estuviese quedando muñeco, pues ya, vamos, en la guerra civil, pues ya sería novela, un gráfico total. Oye, Paco, te quería preguntar sobre la escuela Bruguera. Tú conoces, vamos, muchísimo más que yo, porque a mí al final lo que me llegaba era Zipizape, Mortadelo, ¿no? Bueno, hay que decir ya un momento, Dani. Hay que decir ya que por si alguien no lo sabe, que tú también eres dibujante, que te dedicas al humor gráfico, que estás currando en el Jueves desde hace muchos años y que tú también tienes una influencia muy importante de Bruguera, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo y siempre lo digo que yo aún disfruto viendo esos guiños que ya se nos han quedado, ¿no? a muchos dibujantes sobre todo Ibáñez, ¿no? Cuando siempre suelo decir más de Ibáñez que Bruguera, ¿no? Porque al final es con lo que yo he aprendido, ¿no? Con Ibáñez, con Uderzo, ¿no? Con Tintín. Y sí, se nota la influencia tanto a mí como, bueno, a cualquier dibujante ahora mismo de actualidad, de humor gráfico y demás, siempre hay algo, siempre hay gestitos, las narices sobre todo, las manos, las suelas del zapato. Hay algunos que cuando te hacen una colilla en el suelo la hacen con esa curvatura, ¿no? Esa especie de V que dibujaba. Claro que sí, eso es innegable y es verdad, pero bueno, como también hemos aprendido a dibujar con Son Goku, hemos dibujado a Tortugas Ninja o a Mickey, en fin. Pero sí, yo creo que el humor, es decir, mi primer contacto con el humor, creo yo que fue Ibáñez. Es decir, de decir, sé que esto es algo de risa, sé que esto me provoca risa, estoy consumiendo algo cómico. Eso lo tuve yo con Ibáñez. Y sí, porque ves, ya te digo que cuando ves los dibujos, no, siempre hay cosas pero ahí yo era consciente de que estaba consumiendo algo de humor. Y de hecho lo que nos pasa a muchos que hemos empezado así, que al final lo que queríamos ser era dibujantes de humor. No, a mí nunca me han interesado los superhéroes ni las novelas gráficas serias, nada. Yo quería humor. Entonces, pues ya a partir de ahí, todo lo que entraba en casa era de risa. Sobre esto, me viene bien porque yo te iba a preguntar sobre qué destacaría, aparte de lo que has comentado de Ibáñez y de Vázquez, ¿a quién destacaría, qué obra destacarías de Bruguera? Algo así que quizá no sea muy conocido, pero que tú digas, hostia, aquí había un dibujante y había un personaje que merecía la pena y no se le ha dado tanta importancia.
Ostras, no sabría qué decirte. Quizás ya no de Bruguera, sino de Ediciones B, un poquito después. Sí. Que hubo ese relevo generacional que estaban Cera, Rami, que estaba Miguel Francisco, que estaba... Claro, eso ya eran cómics de finales de los 80, principios de los 90, y yo creo que yo no sé, a ver si tú la has leído eso, a ver si a ti te pilló. Alfalfa Romeo, ¿tú la has leído? ¿Cuál? Alfalfa Romeo. ¿Cómo se escribe? Alfalfa como Alfalfa. Acabado, ¿no? Romeo. Hostia, no. Ahora de verlo sí que me suena, pero. Pues eso, pero no lo he leído. Eso era Rami de Pocao. Rami, eso era un dibujante que venía de hacer muchísimo humor gráfico para adultos, muchísimo en revistas así semi-pornográficas y chistes muy bestias. Y se puso a hacer humor para niños y era súper gamberro. O sea, molaba un montón porque era algo revolucionario. Y claro, bueno, todo lo que hacía Ramis también, Estrellito Castro, Sporty, todo eso ha quedado un poco en el olvido, ¿sabes? Y eso es una época... Sí, de Sporty sí que me acuerdo. Lo estoy viendo ahora. Una época, toda la gente un poco que nos pillaron esos tebeos y tenemos un recuerdo de eso buenísimo. Estrellito Castro, estoy viendo aquí también. Estrellito Castro también de... Sí. Yo la última vez que leí Estrellito Castro fue hace 2 semanas, te lo digo, que me estoy pillando algunos números de la revista Super López de Ediciones B y es que me gusta un montón, tío. Tiene su perro que se llama 3PZ, que es 3PZ, y tiene mucho juego de palabras y cosas absurdas porque son como tebeos súper improvisados, hechos con muy poca vergüenza, muy rápido y te ríes muchísimo. O sea, es talento natural. Está muy chulo. Bueno, pues sobre esto que eran un poco los mejores, yo quería ir ahora a lo peor. Y te voy a decir que estaba contándote las influencias que he tenido, tal y como fue, esto lo he contado muchas veces, tal y como Ibáñez fue, digamos, el que me descubrió a mí el humor, ¿no? Yo iba un poco a la par con Ibáñez, Martes y 13, ¿no? Era cuando yo estaba descubriendo el humor, digo, vale. Sé que quiero ser idiota, ¿no? Era un poco... Pues al mismo tiempo, el primer producto, el primer TVO... Bueno, el primer TVO no, el primer producto. El primer, digamos, entretenimiento con el que me di cuenta que era malo, es decir, cuando eres niño sabes que ves todo, ¡hey! Te ríes de todo. Pues aquí, yo con lo primero que dije, bueno, esto es puta mierda. Y mira que era niño, ¿eh? Ajá. Fue con Zipizape. No sé si tú compartes eso también, pero yo Zipizape lo leía, entraba en mi casa, hasta que fue la primera vez que dije, vale, esto no me gusta, esto es malo. La primera vez que juzgué a algo humorístico como malo. ¿Te pasa lo mismo? No, o sea, a mí Zipizape no era lo que más me gustaba, pero tú ten en cuenta que cuando nosotros leíamos esos Zipizape, Escobar tenía 80 años, ¿sabes? Que ya estaba muy... O sea, claro. Zipizape es un TVO de otra época, totalmente que no conectaba con nosotros porque era un mundo que nosotros no conocíamos. Pero... Yo de niño a mí Zipizape no era lo que más me gustaba, pero me lo leía y no me disgustaba tanto, pero efectivamente si yo... ¿Sabes que siempre había la revista Mortadelo, la revista Zipizape? Pues ya la Zipizape no me la compraba nunca, me compraba la revista Mortadelo. Pero... Claro, también entra mucho el comparar, ¿no? Tienes ahí... Claro. Pero por un lado está el hecho de que es otra época y de que eran bastante más mayor que Ibáñez, Escobar, que tenía como 20 años o algo así o más, no sé, bastante diferencia de edad. Pero luego yo, por ejemplo, recuerdo de niño de leer un superhumor con historias de Carpanta, y hubo una época de Carpanta que las historias se continuaban
era un superhumor que tenía eso, un mogollón de historia en la que él vivía debajo de un puente, tenía una medio novia, había vecinos que vivían debajo del puente y, tío, te hacía una trama así a lo largo de varios que a mí me gustó un montón y le guardo un montón de cariño. Luego, aparte, Escobar, la persona, era un tío súper íntegro y un tío así republicano a muerte y que estuvo en la cárcel por sus ideales y que tenía que ser un tío chapó, un tío espectacular, todo el mundo habla súper bien de él. Y luego, aparte, yo de niño, él tenía unos cursos unos cursos por correspondencia que tenía varios. Tenía uno de humor gráfico, tenía otro de animación y tenía otro de caricatura. Pues yo me apunté, tío, al de humor gráfico por correspondencia. Lo que pasa, ya Escobar no llevaba aquello. Pero te venía te mandaban unas revistitas escritas por él, te venían actividades que hacer, ejercicios, y claro, yo por eso a Escobar le tengo mucho cariño, porque estuve haciendo su cursillo, no lo acabé, estuve como, no sé, un tercio del curso haciéndolo, pero vamos, no lo acabé porque eso era muy caro y tal, y no era muy caro, porque en realidad era que te llegase a tu casa una revistita y un cuadernito de actividades cada mes. Pero para la época sí. Los videotutoriales de la época, ¿eh? Sí. Madre mía. Pero vamos, a mí ya me pilló como algo ya súper desfasado. Que eso me venía con todo el polvo, ya que se había quedado ahí impregnado en el cuadernito, las hojas amarillas total, que lo tenían ahí en un almacén. Pusieron un anuncio en el Pronto, que además fue en la revista Pronto donde lo vio mi madre, y lo iban mandando, pero eso ya no lo llevaba nadie. Pero vamos, que le tengo mucho cariño a Escobar por eso. Y ya te digo, yo sé que a nuestra generación no nos gustaba casi nadie porque ya no conectaba con nosotros, pero seguramente en su día sería un melón. Sí, seguro. Sí. No, y aún se siguen haciendo cosas. Es ya cultura pop de España, y aún hay madres por ahí que dicen lo de zipizape, ¿no? Hacer un zipizape. En fin, que eso es algo que caló, joder, ya que ese mérito lo tiene. Y tal y como hay cameos, como el de Ibáñez, ¿no? Siendo una historia de Vázquez, también los hay de dibujantes en tu cómic, en el Pacto, sí. de dibujantes que de vez en cuando aparecen a modo de bueno, como en The Office, ¿no? Que mirando a cámara. Sí, a modo de documental, un poco, sí. A modo de documental, ¿no? Eso es, sí. Pues eso, un poco explicando, ¿no? Poniendo en contexto al lector. Aquí hay muchos cameos. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, a Ricardo Peregrina, dibujante amigo, y bueno, y yo creo que el Ricardo es más Ibáñez que el propio Ibáñez, del amor que siente por él. ¿Algún cameo más? Bueno, a mí no me ha sacado, que eso es algo que me voy a llevar a la tumba. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre estos cameos, esta gente que han metido ahí. Pues ¿y por qué no has decidido meterme a mí como experto en cómics, hablando de...? Pues fíjate que lo pensé, ¿eh? Y que me lo llevaré a la tumba no haberlo hecho, tío. Me arrepentiré siempre, tío. Pero fíjate que lo pensé. Eso, he metido mucha gente y, claro, Ricardo Peregrina, ¿por qué lo he metido? Pues por lo que tú decías, porque es un heredero total de Bruguera, y en el Jueves hace muchísimas cosas. Bueno, y el Filiburcito, que es autoeditor, era como un pulgarcito, está siempre a tope con Bruguera, y si hay un TVO en el que se hablan con expertos del mundo brugueril, pues tenía que... Ricardo tiene ahí un puesto, sí, gana. También Pablo Vicente, que ha hecho un libro sobre Bruguera, que está muy chulo. Está también... Pues esto también Mel, que también es brugueriano etíope. Está Jaume Rovira, que también es un dibujante de la época del final de Bruguera y de la época de Ediciones B, que colaboró con Vázquez. Y todo esto lo metí, te voy a decir por qué lo metí. Porque, claro, estamos tomando... el TVO toca un tema muy de nicho, ¿no? Bruguera en los años 50. Y eso, pues eso es algo que es muy desconocido para mucha gente, ¿no? Entonces...
tenía que contar la historia de tal forma que todo el mundo la entendiese, que nadie se perdiese pero claro, no quería que los personajes estuvieran metiendo explicaciones así con calzador todo el tiempo en el diálogo. O sea, sería un TVO muy largo si yo quiero meter de manera toda la información que hay que dar para entender el contexto y todo eso. Si la quiero meter de manera sutil, que no se note que están explicándote las cosas, sería un TVO mucho más largo, más complicado de hacer, que a mí se me escapa. Pero claro, dándole ese tono documental, pues la gente, puedes cortar la historia, te explica un poco del contexto para entender la siguiente escena sin perderte, y sobre todo pensando en la gente que no conoce el tema de Bruguera, pero a la vez, esa fue la intención inicial, pero a la vez me vino muy bien para anticipar cosas, para dar pistas de lo que venía después, y para jugar un poco así, y me vino muy guay. Al final ha sido algo que hice porque era práctico, pero al final a nivel narrativa ha sido algo que le aporta mucho al TVO, yo creo. Claro, claro. Pues eso, en el pacto hay un secuestro de Vázquez donde, bueno, lo que busca principalmente el prota es que no sé si hasta lo que se puede decir, pero bueno, le secuestra, ¿no? Sí. ¿Con qué motivo? El motivo se puede decir, por lo que... Vamos a decirlo, sí. De hecho, a lo mejor está puesto aquí incluso... Ah, sí, claro, si lo tienes aquí en la sinopsis, eso es. No quería desvelar nada, pero lo secuestra para que trabaje para él, ¿no? Sí. Para hacer un poco el método Marvel, que era la forma en la que se hacían los TVOs en Marvel en los años 60, que era el dibujante hacía la historia sin diálogo. Primero había, ¿no? O sea, Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Que montaron la mitad de Marvel. Pues Stan Lee tenía una idea que era, por ejemplo, que los Vengadores se peleen contra Johnny el Calvo, ¿no? Y entonces eso era... Johnny el Calvo, que está ahora en Disney Plus. Johnny el Calvo es de lo mejor que ha hecho Marvel. Pues era un poco la sinopsis, ¿no? Y con eso, pues el Jack Kirby se hacía sus 20 páginas o las que fuera sin diálogo. Y se inventaba todo un poco. Y luego llegaba el Stan Lee y ponía los bocadillos por encima. Pues todo un poco lo mismo. Este tío, el Gorriaga, el protagonista... Perdona, pero sí. Eso no lo sabía yo. Es decir, ¿Jack Kirby dibujaba las viñetas sin saber de lo que iban a hablar? Claro, él decía, yo voy a contar... Él sabía eso, que era Los Vengadores contra Johnny el Calvo. Ahí a veces, depende del tiempo que tuviera Stan Lee, pues a lo mejor le daba algo más de información. A lo mejor le decía, luchan contra Johnny el Calvo y se enamora de Margarita Sánchez, ¿no? Por ejemplo. Que lo peta en Disney Plus también. y ya con eso cogía a Jack Kirby. Claro, por eso hay tanta polémica de que Stan Lee se lleva las flores y Jack Kirby pues murió sin todo el reconocimiento, tanto económico como que hubiera merecido. Claro. Y Stan Lee lo que hacía era pasar en un post-it, ¿no? Te escribía un WhatsApp, ¿no? Sí. Ahí escrito borracho con faltas de ortografía, ¿no? Correcto. Los Cuatro Fantásticos pelean contra Johnny el Calvo. Correcto. Y ya está. O incluso por teléfono, ¿sabes? En plan, oye, mata a Johnny el Calvo, cosa que no ocurrió, menos mal. Y con eso tiraba. Entonces, con eso ya Kirby se hacía sus 20, 22, las que fueran, páginas, y luego llegaba Stan Lee y decía, buenos días, qué bien lo he pasado, me he pegado un fin de semana a tope, me he casado con una modelo y ahora voy a escribir aquí lo primero que se me ocurra. Mira, aquí va a decir no sé qué, y le hacía los bocadillos. A ver, oye, el tío tenía puede ser difícil eso también, ¿no? Es decir, exacto, que lo estoy diciendo ya, aquí, que si fuera... Hombre, digo yo que hablará bastante con Kirby, ¿no? Y estará bastante pendiente, ¿no? Del proceso creativo de Kirby, ¿no? Parece que realmente no, ¿eh? Parece que... La verdad es que no tengo ni puta idea, pero sí que he oído cosillas sobre esto. Bueno, el Vázquez, bueno, dice que el prota del cómic que hace eso. Claro, hace un poco eso, entonces, pero con la diferencia de que el prota no le dice primero de qué va a ir el TVO, simplemente le dice, dibújame algo nuevo y lo que sea, y luego yo ya le pongo los bocadillos y lo entinto.
porque él quiere ser dibujante también. Entonces él pasa tinta a las cosas que siempre en la editorial le dicen, está todo muy bien excepto las tintas. Y el tío se queda siempre así rayado. Pero claro, Vázquez hacía, en el TVO, Vázquez hace a boceta historias costumbristas típicas de Bruguera, y luego este hombre, pues como está como está, pues le pone unos bocadillos con cosas completamente delirantes. Y claro, la gente se lo toma como algo... Bueno, igual ya... No, lo voy a dejar ahí porque no voy a... Ahí está el pacto de Paco Sordo. No voy a contar más. Ya a la venta para que continúen la historia. Bien este cliffhanger. Paco, y yo quería preguntarte si tú ahora fueses ese tipo de mente que quiere triunfar en el mundo del dibujo, a día de hoy, entre los autores contemporáneos, ¿a quién rastarías? No tengo duda. A Dani Gómez. O sea, está clarísimo. Pues... Esa es mi respuesta. Te podías comer un cagao, pero bueno. Bien. Pues... Bueno. Pues mira, como no he salido en el cómic, no me has dibujado, que la segunda parte sea esa, ¿vale? Es decir, que ya sea más... Que te pongas tú de prota, que además a la gente le gusta mucho eso verlo en internet y me rastas a mí. Espérate. Tú me has dado ya esa premisa, ¿vale? Yo lo dibujo sin bocadillo y tú le pones los bocadillos. ¿Te parece? Hostia, puta madre. Puta madre. Y ese fin de semana me caso con una modelo. Bueno, vamos a hacer un inciso para jugar a un minijuego. Es una prueba que yo he llamado la pregunta plagio. Música. Tenéis que imaginaros la música y una entradilla así con cosas en 3D y tal. Y foco sobre Paco Sordo, que es el invitado. Me había molado un montón. La pregunta plagio. Paco, te voy a preguntar, y para todo nuestro grandísimo público de este salón, se me olvida el número, del número 15. Salón número 15 del Salón Internacional del Cómic de Huelva. Te voy a hacer una pregunta que ya te la hicieron en una entrevista, ¿vale? La tengo aquí, la entrevista en el PC. Y me tienes que responder de la forma más honesta posible y luego vamos a compararla con la respuesta que diste en su día. Mola un montón. Sí. Espérate porque me he puesto aquí a buscar a Alfalfo Romeo y me he ido de montar. Aquí está, vale. Un segundo. Que se me ha ido. Vale. Bueno, vamos a ver. Aquí va. Paco Sordo. ¿Qué consejo le darías a otras personas que quisieran seguir tus pasos en... Bueno, aquí te preguntan en la animación. Claro, porque eso tiene que ser una entrevista con más años que la Tana. Vale. La primera de Google. Vale. Así de popular eres. La primera, por no decir la única, quizás. Bueno. Bueno, ¿qué consejo le darías? Claro, pero tú sabes que no sé... Claro, si... Ahora yo lo voy a dar sobre el... No. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciarse en tu profesión? Con lo que estás haciendo, no animación. Vale. Ya para empezar la respuesta no se va a parecer una mierda. Pero, sí, ¿por qué no? Bueno, claro, depende de lo general que conteste. ¿Qué le diría? Pues que practique mucho, que si puede estudie algo relacionado con el tema, que si puede meterse en una escuela de cómic o puede estudiar, porque ahora, claro, nosotros somos gente mayor, pero la gente de ahora tiene la posibilidad de estudiar el ciclo formativo de, me parece, de grado superior de cómic. Pues que estudie eso del tirón. Y que se forme, ¿no?
Claro, y eso realmente no te va a formar, porque es muy poco tiempo. O sea, algo que tú estudias en 2 o 3 años no te va a formar, pero te va a dar una idea de qué va el tema. Y con esa idea ya tienes toda la vida para formarte luego. Te van a dar unos conceptos básicos que se te van a quedar aquí grabados y luego aparte vas a hacer contactos, vas a conocer gente, vas a empezar a hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti, hablar de cómics, hablar de, oye, pues tal editorial, tal. Te vas a ir haciendo una idea de cómo es el mercado, de con quién puedes contactar, de cómo... Y que intentes siempre, pues, orientarse a trabajar fuera también. Que si pueden aprender inglés, es fundamental. Que si quieres ganarte la vida, es fundamental saber inglés. Y si ya sabes francés, pues ya tienes muchísimo ganado. Pero yo no sé, porque no sé cómo, yo nunca he dado clase ni nada, ni he estado en ningún centro, no sé cómo son los estudios en las escuelas de cómic y tal, pero imagino que algo de inglés se dará, o no sé si será el sitio, porque inglés ya se da por hecho, o francés, pero debería ser una asignatura, si no obligatoria, genial. Pues es que es muy importante. Perfecto. Entonces, a la pregunta, ¿qué consejo le darías a otras personas que quisieran seguir tus pasos? Sí. Has respondido todo esto. Sí. Vale, vamos a contrastar con lo que dijiste en su día a esta pregunta de qué consejo le darías a otras personas. ¿Se puede ver de qué año es la entrevista? Has contestado todo esto ahora aquí, sí. Y lo que dijiste en su día fue que sean felices. Wow. No fue eso. No fue eso, pero hace una respuesta tan larga que digo, que molaría que veas que el Paco sordo del pasado no metía tanto rollo, Dani, pero no. Escúchame, Dani, es que es un súper consejo. O sea, tú que también te dedicas a esto, ¿ese sería el consejo que darías? Yo siempre lo digo para todo. Joder. Ser feliz. Es muy difícil, pero... al final es la base, es el primer paso. Si tú tienes, tú estás tú llegas digamos, abres la puerta, sí. Que pone empezar a vivir de esto, ¿no? Sí. Y abres la puerta y ves un descampado enorme con horizontes, hay montañas, hay edificios, hay un poblado allá, no sabes a dónde dirigirte. Entonces, donde tienes que dirigirte es donde veas un cartel que ponga felicidad. Entonces vas hacia allá. Ya una vez, pero vas para allá. Es que estás y si ves que no llegas, pues te vuelves para... Esto me lo estoy inventando ahora, no sé. Pero, no, Paco, a ver, lo que tú contestas... Espera, que es muy interesante lo que has dicho. Porque, espérate, porque lo voy a enlazar con el pacto para la promoción. Y es que el pacto en realidad va de eso. O sea, es un poco una metáfora de eso. Está Vázquez, que lo que busca es, vamos a decirlo así, el placer inmediato, vivir la vida a tope, los placeres, y Gorriaga, que lo que busca es pues, ser el tío más grande del cómic, ¿no? Ser el tío más admirado, y el TVO va de eso, o sea, va de la pelea que hay entre querer petarlo y querer disfrutar de la vida, ¿no? ¿Cuánto te come la pasión por lo que haces de la vida y cuánto te queda para vivir la vida? Un poco va de eso, ¿sabes? Porque los personajes son el yin y el yang en ese sentido, son antagonistas. Claro. Entonces mola un montón que tú digas eso porque al final es que esa es la clave, tío. Es encontrar el equilibrio entre hacer lo que te gusta, que no te absorba, que lo disfrutes y que puedas disfrutar de un millón de cosas más, tío. Claro, y bueno, y aunque tengas muchas rachas que no te guste lo que haces o que no te apetezca una mierda, pero saber apreciarlo, ¿no? Que al final a veces se olvidamos muy fácil lo que cuesta conseguir algo y lo que nos movía a hacerlo, ¿no? Y joder, a todos por ejemplo, a los dibujantes que nos encanta dibujar y tal, pero cuántas veces pues tenemos que hacer encargos como mercenarios que somos y dibujar cosas que no nos gustan y no nos apetece y bueno, pues puedes tener esas rachas, pero si te veía el pequeño Dani de 10 años por una mirilla haciendo eso, diría, pero qué guay lo que está haciendo, cómo me gustaría hacer eso, ¿no? Un poco. Yo creo que sí. Sí.
Sí, yo creo que como tú también, ¿no? Es decir, queríamos vivir de dibujar al final. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo sabía que yo quería vivir sobre todo de mis ideas, de ser creativo. Y sobre todo, siempre, como al final lo que me mueve es el humor, ser creativo con el humor y en cualquier formato. Me ha encantado dibujar y al final ha sido ese formato, pero hubiese sido igual de feliz si, yo qué sé, si fuese Buenafuente, ¿no? Por ejemplo. En fin, que es algo que me gustaba expresarme con el humor y vivir de mis ideas y de mi imaginación. Y eso me lo ha dado el TVO y pues todos estos autores, ¿no? De los que hemos aprendido. Claro, tú, por ejemplo... Sí, perdona. Dime, porque es que lo que respondiste a esa pregunta, venga. ¿vale? Antes de irnos, ahora continuamos. Lo que respondiste a esa pregunta de qué consejo le darías a otras personas dijiste, más que un consejo, me gustaría dar ánimos a la gente que todavía no ha tenido su primera oportunidad de mostrar lo que valen con un trabajo, que se mueva mucho y no se rindan. Pero es que, mira, mi yo del pasado me da 1000 vueltas. Pero ¿sabes qué diferencia hay entre mi yo del pasado y mi yo actual? Que esa entrevista era por escrito. Yo tenía 10 minutos para pensar algo que decir que me hiciera quedar como el mejor del mundo. Has dicho lo mismo y has hecho muy bien porque has puesto el foco en la formación, que eso es importante. Sí, pero en esa respuesta puse el foco en la perseverancia, ¿no? En no rendirse. Sí. Ahora lo has tendido más a la formación, digamos, académica y también personal. Sí. Ahora soy más guapo que antes, pero no soy tan idealista, tío. Fíjate. Sí, y otra cosa también, ahora ya, si nos ponemos, no sé, porque espero que esto también lo vea mucha gente, que suele pasar, que le gusta animarse bueno, que quiere animarse, que quiere empezar, que no sabe qué pasos dar. Y yo añadiría a todo esto que has dicho también que se empapen, que beban mucho de autores similares a aquello que ellos quieren hacer, ¿no? Aunque no sea exactamente lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero hablo por mí, pues a mí me gustaba esto y lo que hacía era consumir muchos TVOs de humor, muchos autores, humor en varios formatos y a partir de ahí, cuando eso empiezas a hacerlo, que es algo que siempre cualquiera habrá hecho, porque si te gusta el TVO, has comprado TVO, pero ya empiezas a consumirlo de una manera más profesional y empiezas a estudiarlo con más detenimiento, a estudiar las frases, la estructura de las viñetas, el diseño de personajes, todo eso es importante. Es decir, consumir y disfrutar el producto que consumes de entretenimiento, pero tomando notas, ¿no? Mentalmente. Sin que sea algo muy trabajoso, ¿no? Pero eso hacía. Porque además, esto es algo también que quería preguntarte. A los dibujantes, algo que, bueno, a cualquier artista, digamos, algo que le trae de cabeza siempre es encontrar su estilo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esto te ha llevado mucho de cabeza o ha salido de forma más espontánea, el dar con un estilo para tus personajes? Que bueno, aquí cambian, ¿no? Porque aquí tienen ese toque más brugueriano, ¿no? Pero bueno, tu estilo lo vemos en internet y sabemos que esto lo ha dibujado Paco Sordo. ¿Ese estilo te llevó de cabeza alcanzarlo? No, nunca me he preocupado por eso. Siempre ha habido cosas que me han gustado y es lo que tú has dicho. He visto muchas cosas que me inspiraban y he ido copiando mucho. Porque yo al principio dibujaba muy como Ren y Stimpy, como Crifalusi, como todo eso, pero sin complejos, ¿sabes? Dibujaba muy así. Pero luego, claro, esa es una influencia, luego está otra, luego está otra, luego está otra. Al final se hace un combo y sale algo un poquito nuevo, que es tu propio estilo. Pero ha sido súper orgánico, ¿eh? Yo nunca le he dado una pensada a eso, simplemente he ido haciendo. Y ya no me apetece copiar a nadie y se ha ido haciendo solo. O sea, que yo creo que eso, la gente que... Porque es que yo nunca me he rayado con eso. Yo no sé si a ti te ha pasado.
Pero yo... A mí me ha pasado, sobre todo a mí me ha pasado y sobre todo veo a gente de mi entorno que le pasa y le sigue pasando. Y gente que no ha terminado trabajando esto y sigue cambiando cada 2x3, no está cómodo. A mí me pasó en el sentido que yo tenía muy claro, porque yo empecé a la par que con las redes sociales, se puede decir. Entonces sabía que mi forma de mostrar mi trabajo era por internet. Y me obsesionaba mucho el mostrar algo que se quede en el... Es decir, que la gente se quede con ese estilo, ¿no? Con esa imagen. Tanto, ya sabes, los colores del tipo de línea. Porque todos lo sabemos, en la firma, por la firma, nadie te va a reconocer siendo dibujante. Te reconocen por, hostia, ya no ni por el chiste ni nada, sino por lo primero que te entra por los ojos, ¿no? Y sí que ahí sí que no estaba cómodo. Se puede decir que más que buscar mi estilo, no estaba cómodo con algo que estaba enseñando. Y yo quería quedarme en algo y repetirlo, ¿no? Repetirlo hasta el punto que eso fuese ya parte mía, ¿no? Porque al final también es lo lógico, ¿no? Si tú ves un episodio de Los Simpsons y la segunda temporada no quieres que los personajes sean azules, ni que tengan narices como Mortadelo, ¿no? Quieres decir, o sea, el estilo Simpson, ¿no? Pues eso sí que es algo que yo por lo menos sí que tenía en cuenta que quería dar con eso. Por eso, bueno, te pregunto porque, claro, tú tienes un estilo muy marcado que ha ido evolucionando, pero, bueno, es parte de ese... Has llegado ahí mediante ese proceso, ¿no? Sí, copiando mucho y claro, ahora copiando por partes también, ¿no? De uno, de otro, de tal. Eso es, claro. Es que yo creo que no hay otra forma y por eso que yo cuando la gente dice estoy rayado con lo de buscar un estilo, lo típico, mucha gente que empieza tal y te hace la pregunta del estilo, es que yo no la entiendo porque yo no me he visto ahí, ¿sabes? Es como... Sí. ¿Sabes yo lo que veo ahí? Que hay mucha gente que no es mala, no se le nota que se le ve un potencial, pero se nota eso que has dicho, que está cogiendo cosillas de autores y lo ves y ahí es cuando te chirría se nota mucho que esto es de Ren y Stimpy, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues eso es lo que tienes, ¿no? Que es lo que hay que pulir para que no se note, ¿no? Claro, todo el mundo copia, pero que no se te note que... Echarle un poquito de sentido común, ¿no? De decir, ¿dónde están los límites de lo que puedo copiar, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar sin que ya sea algo que ofenda, ¿no? Claro. Si fuésemos japoneses, pues no habría ese problema porque todos tenemos que dibujar igual las caras, ¿no? En el de manga. No sé si en el salón bueno, claro, habrá mucho manga, mucho anime, ¿no? Imagino. Como ahora sabes que los salones ya están, el salón manga, ya se especializan en eso. No sé si en este de Huelva hay algo de esto, pero bueno, de todas formas está ahí del 13 al 16 de mayo. Al presencial y ya vemos la cantidad de manga que se puede consumir ahí el año que viene. Claro. Muy bien, pues llegamos ya casi... Hablando de manga, ¿tu gorra es la de Pokémon? No. Dime. No, te iba a decir que no sé el tiempo que llevamos, pero bueno, ¿sabes? Que nos ponemos aquí a hablar. Hablando de manga, de eso, ¿tu gorra tiene algo que ver con Pokémon? ¿Son los colores de Pokémon? No, creo que no. Yo creo que sí, ¿eh? A ver. No, es roja entera. Ah, vale. Es decir, esto tendría que ser rojo. Vale. Bueno. Nada, que... Bueno, Paco, no sé si quieres que vayamos cerrando, si quieres charlar alguna cosita más. Pues estoy pensando qué más te puedo decir sobre el TVO. Yo creo que más o menos ya lo hemos dicho todo, ¿no? Ya... Sí, yo creo que ya... Muéstralo ahí que se vea. Ya creo que
Yo creo que Sí, hemos calentado el morro como... Sí, el que le vaya a este rollo, el rollo brugueriano, yo creo que ya ha tomado la decisión de si es algo que le interesa o no. Y si no, pues hace ya tiempo que dejó de ver esta charla. O sea que... Además, hay que decir que para los que compren ya el cómic, hay un marcapáginas de Paco Sordo, cuerpo entero, desnudo. Que esto a los fans siempre le llama mucho. Sí, eso es cierto en un 33%, ¿no? Quizás. La afirmación es cierta en un 33%. Bueno, pues nada, Paco, un placer. Te deseo mucha suerte. Sé que vienes de estar firmando, has firmado un porrón de cómic. Venías ahora, de hecho, aquí a este podcast, a esta entrevista que hemos hecho para el Salón de Huelva. Y has firmado un montón. Y más que vas a firmar. Ojalá. Estás ahí. Así que enhorabuena y suerte. Muchísimas gracias, Dani Gobe. Y oye, un placer. Y que ha sido un placer hablar contigo, hablar con un amigo y poder contar todo esto que hemos contado. Y que muchas gracias a la gente del Salón del Cómic de Huelva por la oportunidad de eso, de hablar de este TVO. Y que ha sido un placer, que ojalá les guste a las personas que vean este vídeo y que alguno decida hacerse con él. Espero que sí. Hemos tocado muchas cositas. Hemos hablado de tu trabajo, de tu cómic, de Bruguera, de los consejos de un artista internacional como tú. Así que, bueno, ojalá repetir el año que viene, que nos inviten otra vez, que saques ese cómic conmigo de protagonista, por favor. Y ahí estaremos. Venga, bueno, gracias. Nos vamos. Chao, chao. Y bueno, hemos preparado una frase de despedida, Paco y yo. Hemos una especie de frase eslogan para animar a que la gente compre cómics. ¿Vale? ¿Vamos, Paco? Vale. Es esta. ¿A la de 3, los dos a la vez? Claro, los dos a la vez. Venga. ¿Vale? 1, 2 y 3. Los cómics molan. Sí, ha sido improvisado. No he oído tu frase, ¿cuál ha sido? Compra cómics Truan, ¿tú qué has dicho? Yo he dicho los cómics molan. Es mi frase de marketing para vender. Comprar cómics y el pacto. El pacto y otro cómic. Eso es una pareja perfecta. Bueno, pues hasta otra. Un abrazo y cuidado mucho. Hasta luego. Chao.